¿Qué es protestantismo? Es la segunda rama del cristianismo clásico que traza su continuidad histórica al siglo XV y que comparte los mismos principios del cristianismo conocido como catolicismo. ¿De dónde viene su nombre? El nombre protestante apareció por primera vez en la Dieta de Speyer en 1529, cuando el emperador católico romano de Alemania, Carlos V, rescindió la disposición de la Dieta de Speyer en 1526 que había permitido a cada gobernante elegir si administrar el Edicto de Worms, que prohibió los escritos de Martín Lutero y lo declaró hereje y enemigo del Estado. El 19 de abril de 1529 se leyó una protesta contra esta decisión en nombre de 14 ciudades libres de Alemania y 6 príncipes luteranos que declararon que la decisión de la mayoría no los vinculaba porque no eran parte en ella y que si se les obligaba a elegir entre obediencia a Dios y obediencia al César, deben elegir la obediencia a Dios. Los que hicieron esta protesta llegaron a ser conocidos por sus oponentes como protestantes y gradualmente la etiqueta se aplicó a todos los que se adhirieron a los principios de la Reforma, especialmente a los que vivían fuera de Alemania. ¿Qué es la Reforma? Reforma, también llamada Reforma Protestante, la revolución religiosa que tuvo lugar en la Iglesia Occidental en el siglo XVI. Sus mayores líderes, sin duda, fueron Martín Lutero y Juan Calvino. Con efectos políticos, económicos y sociales de gran alcance, la Reforma se convirtió en la base para la fundación del protestantismo, una de las 3 ramas principales del cristianismo. ¿Cuáles fueron las causas de la Reforma? El mundo de la Iglesia Católica Romana de finales de la Edad Media de la que surgieron los reformadores del siglo XVI era complejo. A lo largo de los siglos, la Iglesia, particularmente en el cargo de papado, se había involucrado profundamente en la vida política de Europa Occidental. Las intrigas y manipulaciones políticas resultantes, combinadas con el poder y la riqueza crecientes de la Iglesia, contribuyeron a la bancarrota de la Iglesia como fuerza espiritual. Abusos como la venta de indulgencias por parte del clero y otros cargos de corrupción socavaron la autoridad espiritual de la Iglesia. ¿Por qué pasó mucho tiempo para una reforma religiosa? La reforma del siglo XVI no fue sin precedentes. Reformadores dentro de la Iglesia medieval como San Francisco de Asís, Valdés, fundador de los valdenses, Jan Hus y John Wycliffe abordaron aspectos de la vida de la Iglesia en los siglos anteriores a 1517. En el siglo XVI Erasmo de Rotterdam, un gran erudito humanista, fue el principal defensor de la Reforma Católica liberal que atacó las supersticiones populares en la Iglesia e instó a la imitación de Cristo como Maestro moral supremo. Estos datos revelan una preocupación constante por la renovación dentro de la Iglesia en los años anteriores a la fecha que se sabe que Lutero colocó sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia del Castillo Wittenberg, Alemania, el 31 de octubre de 1517, la víspera del Día de Todos los Santos, la fecha tradicional para el comienzo de la Reforma. ¿Qué distinguió a Lutero de los anteriores reformadores? Martín Lutero afirmó que lo distinguió de los reformadores anteriores fue que mientras ellos atacaban la corrupción en la vida de la Iglesia, él fue a la raíz teológica del problema, la perversión de la doctrina de la redención y la gracia de la Iglesia. Lutero, pastor y profesor de la Universidad de Wittenberg, deploró el enredo del don gratuito de la gracia de Dios en un complejo sistema de indulgencias y buenas obras. Este sistema de indulgencias y buenas obras aún predomina en la práctica en el siglo XXI. En sus 95 tesis, atacó el sistema de indulgencias, insistiendo en que el Papa no tenía autoridad sobre el purgatorio y que la doctrina de los méritos de los santos no tenía fundamento en el Evangelio. Aquí radica la clave de las preocupaciones de Lutero por la reforma ética y teológica de la Iglesia. Solo las Escrituras tienen autoridad, sola Escritura, y la justificación es por la fe, sola fide, no por las obras. Estas 2 afirmaciones teológicas fueron más tarde avanzadas por Calvino a incluir, sola gratia, únicamente la gracia de Dios, soules Christes, únicamente Cristo, soli Deo gloria, únicamente Dios merece la gloria por nuestra salvación. Las 5 solas, como se les conoce desde el siglo XVI, se convirtieron en el grito de batalla de la Reforma e insulto hereje para la dominante Iglesia medieval, la Iglesia Católica Romana.
Otra forma importante de protestantismo es el calvinismo, llamado así por Juan Calvino, un abogado francés que huyó de Francia después de su conversión a la causa protestante. En Basilea, Suiza, Calvino publicó la primera edición de sus Instituciones de la religión cristiana en 1536, el primer tratado teológico sistemático del nuevo movimiento de reforma. Calvino estuvo de acuerdo con la enseñanza de Lutero sobre la justificación por la fe. Sin embargo, encontró un lugar más positivo para la ley dentro de la comunidad cristiana que Lutero. En Ginebra, Calvino pudo experimentar con su ideal de una comunidad disciplinada de los elegidos. Calvino también enfatizó la doctrina de la predestinación e interpretó la Sagrada Comunión como una participación espiritual del cuerpo y la sangre de Cristo. La tradición de Calvino finalmente se fusionó con la de Zwinglio en la tradición reformada, a la que se le dio expresión teológica en la Confesión Helvética de 1561.